know. But here tonight, I'm glad that I found a place to park because right now I'd like to sing for you a very wonderful oldie entitled Unforgettable. No paran de salir, más, cada vez más, cada mes más. Historias de superhéroes que ocupan horas y horas de contenido y nosotros nos hemos convertido en los recipientes. Otros eran spandex, pijama o armadura, como si alguien hiciera la diferencia para este punto. Otro poder nuevo, otro villano nuevo que no vale la pena entender, pues es autoevidente. Otro drama artificial, otro chiste mal contado. Continúan las historias en las que nunca hay consecuencias, pues todo tiene solución. Nunca hay nada ni nadie en juego, nada más seguro que quien murió hace 1 o 2 películas, revivirá de una u otra forma, en 1 o 2 películas. Cada vez que nosotros espectadores estamos cerca de sentir una emoción genuina, o cuando una auténtica reflexión comienza a aparecer en nuestras cabecitas, irreparablemente el algoritmo dicta que debe haber un chiste. No pueden los inversionistas correr el riesgo de perder dinero porque los consumidores no quedaron a gusto, pues sintieron o pensaron. Mejor quedarse con los chistes. Todo es más rentable si todo no es sino un chiste. Sobre todo eso, chiste tras chiste tras chiste, hasta que la chispa de la narración se extinga y chorreen lágrimas que se acumularán en un charco de frustración. Quizás hay que volver a lo esencial, a la esencia de los superhéroes. Eso es lo que se ha perdido. Ahora entiendo mi emoción, tengo nostalgia. Los superhéroes de antes, esos sí eran superhéroes. Sabían lo que querían, resolvían sin artificios ni problemas inventados. Lo que necesitamos son superhéroes claros, que vayan directo al grano, que solucionen como antes, como debería ser. Con golpes y nobleza, motivados únicamente por la justicia, sin tener que preguntarse ni por el color ni por el género, sino que vayan directo al nudo gordiano. Quizás la nostalgia es la salida, volver a la esencia, pero debo reconocer, hay un obstáculo gigante para mis fantasías nostálgicas: Watchmen, una de las novelas gráficas que lo cambiaría todo. Su manera inolvidable de tratar a los enmascarados es inescapable, pues desafía la idea de que haya una esencia de los superhéroes. Es allí donde debe comenzar nuestro viaje hacia la nostalgia. Debemos sobrevivir a Watchmen. Después de todo, si parte del problema son los chistes, ¿qué mejor lugar para empezar la travesía hacia la nostalgia que con la muerte de un comediante? Esta novela gráfica es el fruto del escritor y mago nivel 20, Alan Moore, ilustrada por David Gibbons y el colorista John Higgins. Watchmen es un relato ucrónico, pues toma la historia de la humanidad introduciendo una variación hipotética. Sucede en un 1986 alternativo en el que la presencia de vigilantes enmascarados ha alterado el curso de la historia. Los superhéroes surgieron en los años 40 y 60. Inicialmente, vistos como símbolos de justicia, luego se convirtieron en figuras cuestionadas. Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam con la ayuda del Dr. Manhattan, un superhumano creado por un accidente nuclear, y Richard Nixon sigue en el poder. Para la década de los 80, la desconfianza pública ha crecido y el vigilantismo enmascarado fue prohibido, obligando a la mayoría de los héroes a retirarse o a servir al gobierno. La historia comienza con el asesinato de Edward Morgan Blake, el comediante, un vigilante retirado que trabaja para el gobierno. Rorschach, vigilante inflexible que aún opera ilegalmente, investiga el asesinato y sospecha de una conspiración para eliminar héroes pasados y presentes. Decide pues advertir a sus antiguos colegas, Dan Dreiberg, Night Owl 2, Laurie Juspechik, Seal Spectre 2, Dr. Manhattan y Adrian Veidt, Ozymandias, sobre la supuesta amenaza inminente. Mientras Rorschach profundiza su investigación desenmarañando tretas empresariales y criminales, Dr. Manhattan se enfrenta a la propia humanidad que le queda,
Se siente incapaz de conectar con el resto del mundo y especialmente con su pareja y casi niñera, Lori. En medio de su soledad es acusado de causar cáncer a las personas cercanas a él. Con su humanidad en átomos volando, decide abandonar la Tierra en desesperación y exiliarse en Marte. Lori, ahora sin entender muy bien cuál es su lugar en el mundo, se acerca cada vez más a su amigo del pasado, Night Owl. Los ataques a los superhéroes continúan, intentan asesinar a Veidt, y cuando Rorschach se aproxima a entender la verdad detrás de la máscara, es entrampado por una misteriosa figura y es llevado a la cárcel por un crimen que no cometió. Tras ser liberado de prisión por Night Owl y Silk Spectre, Rorschach descubre el responsable de estos eventos. Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo y un héroe retirado, convertido en empresario, se revela como el responsable de la conspiración. Ha orquestado un plan catastrófico para unir a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, culpando a seres de otra dimensión de un devastador ataque en Nueva York. Creyendo que millones deben morir para salvar a miles de millones, Ozymandias ve sus acciones como un mal necesario para prevenir una guerra nuclear a punto de desencadenarse por la invasión soviética en Afganistán. Mientras este descubrimiento sucedía, Dr. Manhattan y Lori discutían en Marte. Su expareja logra convencer con éxito a Manhattan de preservar el milagro de la vida humana de la catástrofe nuclear inminente. Regresan a la Tierra para detener la guerra, ignorando el plan de Ozymandias. Pero es demasiado tarde para detenerlo. Ya han muerto millones de personas, y millones más han sido salvadas. Ante la magnitud de la destrucción, Dr. Manhattan, Rorschach, Night Owl y Silk Spectre se confrontan a las implicaciones morales de las acciones de Ozymandias. Rorschach se niega a comprometer sus principios y amenaza con exponer la verdad. Manhattan, convencido de la necesidad de preservar el milagro de la vida humana, cree estar obligado a matarlo para preservar la frágil paz creada por Ozymandias. La novela termina con el mundo al borde de una nueva era de paz construida sobre una mentira. Dreiberg y Lori deciden continuar sus vidas, aceptando el mundo tal como es, mientras el diario de Rorschach, que detalla el plan de Ozymandias, espera ser descubierto, insinuando que la verdad aún podría salir a la luz. Este es un resumen rápido de la obra, claro está. He omitido aspectos fundamentales de la misma, pero solo quería reconstruir rápidamente la trama general. Veamos ahora cuál es el interés que tiene esta novela gráfica en relación con nuestro problema. ¿Será que podemos encontrar una forma más pura? ¿Una forma más esencial del superhéroe? ¿Una que no tenga los defectos que tanto me disgustan? Watchmen pone en duda que esto sea posible, pues la representación que nos da de los superhéroes es radicalmente desviada de lo que podríamos pensar que es un superhéroe. En lugar de encarnar un conjunto fijo de valores o características, los superhéroes en esta obra se definen completamente por sus acciones y elecciones, frecuentemente poco loables. Watchmen nos obliga a contemplar una posibilidad terrorífica. Quizás no hay esencia de los superhéroes, tan solo superhéroes existentes. Esto es, en los términos de Jean-Paul Sartre, que quizás la existencia precede a la esencia. Sartre, filósofo francés, es el principal exponente del existencialismo ateo. Hay, claro, existencialistas cristianos o teístas, como Kierkegaard, Heidegger o Gabriel Marcel. Más allá de sus creencias acerca de si existe o no algo como un dios, el pensamiento sartreano se articula alrededor de una noción relativamente básica. No hay tal cosa como esencias que determinen a los agentes existentes. Pensemos en un cuchillo. Al fabricar un cuchillo, el artesano tiene, en su proceso, un fin claro: crear un objeto que corte otros objetos. En función de ese fin, adecúa sus medios a este. Si somos aristotélicos, diríamos que el cuchillo no puede ser de ciertos materiales, pues el propósito de cortar no puede ser obtenido por medio de cualquier material, digamos gelatina. Un cuchillo de gelatina no podría ser un cuchillo. El artesano tiene en mano y en mente una definición de lo que es un cuchillo, y esto restringe las posibilidades de lo que puede o no puede ser un cuchillo. Así, al yo ver un cuchillo, lo identifico con la definición de lo que tiene que ser un cuchillo para ser un cuchillo.
Si se me presentara un cuchillo de gelatina, diría, eso no es un cuchillo, pues no puede cortar. La esencia del cuchillo es entonces cortar, y un cuchillo de gelatina no corta. En conclusión, un cuchillo de gelatina no es un cuchillo. En este caso, la esencia precede a la existencia. Pero ustedes y yo, Rorschach, Manhattan y el comediante, ¿acaso somos como cuchillos o como sillas? Más allá de la pregunta acerca de si fuimos fabricados o no, ¿somos como objetos con funciones determinadas que dependen de nuestra esencia? La posición básica del existencialista, ateo o no, es que no hay tal cosa como una esencia humana. En tanto que seres dotados de agencia, no somos lo que somos porque nos adecuamos a una esencia preexistente. Al contrario, somos lo que hacemos de nosotros mismos. Así pues, nuestra existencia precede a nuestra esencia. De igual manera, no habría tal cosa como un superhéroe previo a los seres que hacen de sí mismos superhéroes. No hay una idea de superhéroe, diría Sartre, que anteceda a la existencia de estos, pues ellos y ellas no son ni mesas ni piedras, sino agentes que realizan acciones. Los personajes de Watchmen, con sus defectos, que no son pocos, luchan contra el crimen después de todo. Atrapan villanos y criminales, evitan guerras nucleares y salvan inocentes. Algunos incluso tienen poderes sobrehumanos, Ozymandias y Dr. Manhattan. Otros tienen alta tecnología, típicamente Night Owl y quizás el comediante, y todos han dedicado su vida y entrenado sus cuerpos para hacer lo que hacen. Son o fueron en algún punto superhéroes, porque dedicaron sus vidas y acciones a esto, y no porque correspondan o posean una esencia superheroica. Así, en el corazón del existencialismo sartreano se encuentra esta idea de que la existencia precede a la esencia, lo que se conecta directamente con una cierta concepción de la libertad y de las elecciones. Dado que los agentes no nacemos con un destino inscrito en el cielo estrellado encima nuestro, ni con un propósito tallado en nuestro corazón, tenemos que elegir. No podemos sino elegir. Estamos condenados a ser libres, diría el autor. No hay nada que tengamos que hacer. Night Owl no estaba obligado a manufacturar herramientas de alta tecnología, ni Silk Spectre estaba obligada a pasar horas y horas en el gimnasio entrenando. Era algo necesario si es que deseaban ser superhéroes, pero bien habrían podido tomar otra elección. Dreiberg bien podría ser un banquero, como su padre. Laurie bien habría podido hacer cualquier otra cosa que no fuera obedecer los deseos de su madre. Pero volveremos en un momento a estos personajes. Antes, veamos uno de los posibles precios a pagar si aceptamos la idea de que no estamos obligados a vivir de esta o aquella manera, pues no tenemos que acomodarnos a una esencia previa. Un reproche frecuente al existencialismo es que si no hay significado previo, un destino fijo, unos valores inscritos en el firmamento, entonces nada tiene sentido. Todo es tan solo un chiste. El comediante, o Edward Morgan Blake, encarna esta manera de entender el existencialismo. Él ve la vida como una broma caótica sin significado. Elige actuar abrazando una visión nihilista del mundo, un mundo sin valores, pues no hay un poder superior que determine qué está bien y qué está mal. Parece estar simplemente convencido de que la justicia, el bien y la belleza yacen allí donde se encuentra la fuerza. Más vale entonces asegurarse de que el país que defiende los mismos valores que él siempre sea el más fuerte. Las elecciones del comediante reflejan una libertad sin restricciones, pues él cree que las únicas restricciones que debería aceptar son aquellas puestas por la fuerza, humana o sobrehumana. Así, una vez retirado del superheroísmo, se dedicó a ser un operativo del ejército estadounidense, quemó vietnamitas, planeó golpes de estado e incluso asesinó mujeres embarazadas. ¿Qué más da si todo es un chiste? Quiere, puede y no le da miedo. A eso se reducen sus consideraciones. El ejercicio de la libertad del comediante es el ejercicio de la libertad radical de Sartre. Es absolutamente auténtico, pues reconoce que todas sus elecciones, horribles o no, son sus elecciones. Esto no implica que esté bien, no implica que el existencialismo recomiende
este tipo de vida. En el lado opuesto del espectro tenemos a Laurie. Ella, en cambio, pretende que jamás quiso ni decidió ser Silk Spectre. Su madre, la primera Silk Spectre, la obligó a ser su sucesora. Una vez que los superhéroes fueron ilegalizados por el King Act, se convirtió en la pareja y, casi niñera de Dr. Manhattan, pues no tenía otra opción. No sabía qué más hacer de sí mismo. Esto es para Sartre una posición de mala fe. Laurie bien podría ser simplemente Laurie, y no Silk Spectre 2, cree Sartre. Tenía la posibilidad de elegir lo que ella decidiera, y no la elección de su madre, o del Estado, o de Manhattan. Esconderse detrás de esas figuras es esconder que ella eligió no elegir. No elegir es también una elección. Claro, Sartre no pretende que todas las elecciones sean fáciles o sin consecuencias. Se contentaría con hacer notar que Laurie eligió no afrontar un camino más difícil. No quiere decir esto que haya elegido bien o mal. Sartre no está defendiendo la dificultad o el sufrimiento o el esfuerzo. Se contentaría con hacer notar que sea como fuere, fue Laurie quien eligió. Y si pretende lo contrario, está actuando en mala fe. El existencialismo defiende entonces que los seres humanos no somos nada, no antes de haber hecho cosas y tomado nuestras decisiones. Somos pues un proyecto. Una consecuencia de esto es que en cualquier momento podemos dejar de ser lo que hemos hecho con nosotros mismos. El héroe puede dejar de ser héroe, o el niño abusado puede convertirse en héroe, tanto como puede hacerlo el científico. Watchmen ilustra esta idea en blanco y negro. Rorschach comienza sus días como un hijo maltratado y parcialmente abandonado por una madre desbordada por su situación. Tras ser recuperado por los servicios sociales y llevado a hogares de paso, se ilustra como un gran estudiante, tímido pero brillante, aunque agredido frecuentemente por sus compañeros. Ya en ese momento, muestra una cierta disposición para la violencia extrema. Tras graduarse del colegio, toma uno que otro trabajo, pero comienza eventualmente a llevar una vida paralela. En realidad, él diría que comienza a vivir su verdadera vida, la de Rorschach, el enmascarado que lucha contra el crimen. Este es el proyecto que construye para sí mismo, al punto de afirmar que su máscara es su verdadero rostro. Rechaza ser Walter Kovacs. Él, en realidad, es Rorschach. De todas las cosas que habría podido hacer con su vida, ser Rorschach es su proyecto. Pero incluso este proyecto no es estático. Al inicio de su carrera como vigilante, el personaje no es particularmente violento. Se vuelve ultraviolento tras presenciar un crimen atroz, el abuso de una menor por parte de un hombre que, no contento con profanar la inocencia de una niña, la desmembró y dio de comer a sus perros. Rorschach acá pierde toda compasión. Su forma maniquea, en blanco y negro, de ver el mundo se radicaliza. En cualquier caso, este personaje ilustra la idea de que somos agentes humanos, ciudadanos como superhéroes, no más que un proyecto que vamos construyendo. Otro ejemplo, John Osterman, al sufrir un accidente, se convierte en Manhattan. ¿Será? O más bien, Osterman le da sentido a su existencia, proyectándose como un superhéroe. Si Sartre tiene razón, tendríamos que decir que es más bien la segunda opción. Nada lo obligaba a convertirse en un arma nuclear con patas. Esta es su elección, ese es su proyecto. Además del reproche de inmoralismo, que ya mencionamos, y que quizás veamos en un momento, se le objeta al existencialismo ser profundamente pesimista. Cito al autor: se nos ha reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y que desatendemos cierto número de bellezas risueñas, el lado luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, que hemos olvidado la sonrisa del niño. Fin de la cita. Sería difícil no darle razón a esa objeción, si es que es una objeción. En cualquier caso, a la luz de esa perspectiva, es extraño afirmar que el existencialismo es un humanismo. Pero esta perspectiva supone que el humanismo es equivalente a algo así como una suerte de optimismo o de actitud admirativa de la humanidad, como si para ser humanista tuviéramos que suponer que los seres humanos ocupamos un lugar privilegiado en la creación, con un destino único y grandioso.
Si eso fuera cierto, Rorschach, el comediante o Silk Spectre son versiones despreciables de la humanidad y de los superhéroes. Al contrario, Sartre y el existencialismo oponen un tipo de humanismo que pone en las manos de los agentes su destino. Enfatiza que los seres humanos crean significado y valor a través de sus acciones. El humanismo del existencialismo rechaza las nociones tradicionales que dependen de esencias predeterminadas o propósitos divinos, colocando en cambio la responsabilidad de definir valores en cada agente. Esta perspectiva celebra la creatividad humana, la autonomía y la capacidad de trascender las circunstancias, destacando que la dignidad radica en nuestra capacidad de moldear nuestra propia esencia. Es cierto, admitir este tipo de versión del humanismo supone admitir que como agentes somos capaces de atrocidades. Es precisamente porque somos capaces de lo más bello como de lo más inmundo que no somos simples objetos con una función externa a nosotros mismos. El arco del personaje de Laurie es precisamente fascinante porque ella retoma el manto de Silk Spectre una segunda vez, pero esta porque ella le encuentra sentido a ese personaje que encarna. Se siente liberada por su identidad superheroica. Algo similar le ocurre a Dreiberg. Él abandonó su manto de búho cuando esas actividades fueron ilegalizadas. Desde entonces, un poco como Laurie, no sabe muy bien qué hacer con su vida, convencido de que no tenía elección. Ahora bien, su amigo Rorschach no pierde oportunidad para recordarle que esconderse detrás del Keen Act es de mala fe. Fue él quien decidió abandonar la capa y la máscara. Él decidió no afrontar las consecuencias difíciles de continuar su actividad ilegalmente. Una vez más, no se trata de afirmar que la decisión de Dreiberg fuera correcta o incorrecta. No se trata de pretender que el agente puede lograr cualquier cosa que se proponga. Tan solo señala el existencialista que Dreiberg eligió él y actuó él en función de esa decisión que fue la suya. Laurie y Dreiberg, al compartir su vida, ambos retoman sus identidades alternativas desde otro lugar. Nunca estuvieron obligados a dejar la capa como nunca estuvieron obligados a tomarla. Y su decisión de retomarla es un momento de auténtica elección, no de mala fe. Es la posibilidad de cambio lo que hace al existencialismo un humanismo. Quizás dirían algunos un superheroísmo, aunque creo que esa es una mala interpretación. Los superhéroes son entonces un proyecto. No están determinados por una esencia o definición previa. Incluso si las representaciones contemporáneas que nos provee el cine y la televisión me disgustan, no me es posible explicar ni solucionar mi disgusto apelando a una noción preexistente del superheroísmo. No puedo encontrar refugio en la nostalgia, pareciera. Si queremos tener alguna esperanza de tener historias de este tipo que nos satisfagan más, diría Sartre, tenemos que buscarlas no en la esencia, sino en las acciones y elecciones. Ahora bien, ¿en base a qué se toman estas decisiones? El existencialismo no pretende, como podría pensarse, que las elecciones o que el ser como proyecto impliquen que podamos ser proyectos siempre exitosos. El éxito no depende de nosotros, no enteramente. De la gente solo dependen sus acciones, no que estas acciones sean exitosas. Tenemos, claro, algún control sobre esto, pero jamás es total. Adicionalmente, superhéroes como ciudadanos tenemos que negociar con lo que Sartre llama la condición natural o la condición humana. Se refiere con esto a los aspectos fundamentales de la existencia: el nacimiento, la muerte, la libertad, la responsabilidad, la alteridad y la necesidad de elegir, que moldean todas las vidas. Todos dormimos, a todos nos da hambre, todos sufrimos. Ahora, todos estamos condenados a elegir cómo vivir esa condición natural. Estamos condenados a darle sentido al hambre, al sufrimiento, a la muerte, así como a la risa y a la riqueza. Estas condiciones no nos definen en un sentido esencialista, más bien establecen el escenario para nuestra libertad. Las condiciones son los hechos dados de nuestra existencia que debemos navegar. Para Sartre, la libertad siempre se ejerce dentro del contexto de estas condiciones, lo que hace situacional a la libertad en lugar de absoluta. Nuestra libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar y tomar decisiones
dentro de los límites establecidos por nuestras circunstancias. Esta comprensión de la condición humana revela que, aunque nuestros contextos históricos y sociales nos esculpen con intensidad, no sellan el destino de quienes podemos llegar a ser. En Watchmen, el escenario de la Guerra Fría, las tensiones nucleares y el malestar político se alzan como una luz inquietante que alumbra las elecciones de los personajes. Pero no las determina, es el escenario, pero es el personaje quien decide qué rol jugar en ese escenario. El gran plan de Ozymandias para salvar a la humanidad de la destrucción nuclear refleja su libertad dentro de estas condiciones históricas, incluso si esto implica el asesinato de miles de ciudadanos. Los argumentos existencialistas nos llevan entonces a una concepción relativamente radical acerca de la responsabilidad que tenemos los agentes respecto de nosotros mismos. Ya vimos que no tenemos que ser responsables de nuestros éxitos y fracasos, aun si esos éxitos y fracasos serán siempre nuestros éxitos y fracasos. Es decir, que somos enteramente responsables de quienes somos, de nuestro ser como proyecto, de las elecciones que tomamos independientemente de que sean exitosas o fracasos. El problema, cree Sartre, es que si bien las decisiones son nuestras decisiones, al mismo tiempo nos comprometen con la humanidad entera. Cuando el comediante elige desconfiar de la justicia o de la bondad y abandonarse únicamente a la fuerza y la sinrazón, cree que eso es lo que todos deberíamos hacer. Afirma que no hay en lo absoluto ningún tipo de valor, que todos deberíamos aceptarlo y elegir como él. Cuando Rorschach afirma que no está dispuesto a negociar, que todo es blanco y negro, cree que todos deberíamos ser igual de intransigentes. Sus elecciones no se limitan únicamente a él. Cree que son válidas y necesarias para todos, si es que cree que elige libremente. Es por esto que la mala fe es tan problemática, cree Sartre. Quien pretende que no elige, que está obligado a actuar de esta o aquella manera, puede entonces pretender que su elección no implica a nadie más sino a él o ella. Veamos esto a través del personaje de Dr. Manhattan. Tras el accidente que le ocurrió, él adquiere varias capacidades. La más sorprendente es quizás poder ver su propio futuro. En todo momento, él habita un tiempo no lineal, incomprensible para nosotros, en el que pasado, presente y futuro se entrelazan. Así, en todo momento, él sabe lo que le va a suceder a él, pues para él, eso que va a suceder ya sucedió. Esto lo lleva a constatar que todas sus acciones están determinadas. Es un títere de la causalidad, como todos los agentes, pero es uno que puede ver los cables que lo determinan. En consecuencia, Manhattan cree que no hay nada que pueda hacer distinto, pues él está seguro de cuáles serán los eventos que sucederán. Y la narración nos muestra que tiene razón. Sus predicciones son enteramente acertadas, aunque no precisamente como él cree que sucederán. Predice, por ejemplo, que Lori llorará al final de su conversación en Marte, y es verdad, pero cree que ella llorará porque él decidirá no salvar a la humanidad. Pero aquello que causa las lágrimas de la mujer no es la decisión de Manhattan. Pero más allá de que interprete inadecuadamente los eventos que observa, esto no cambia que sus decisiones sean sus decisiones. Las posibilidades alternativas no son una condición necesaria para poder atribuir las elecciones a los agentes que las realizan. No podría explicar acá in extenso este argumento, pues requeriría que retome otro texto del filósofo de la acción que ya conocemos, Harry Frankfurt. La intuición básica, en todo caso, es que es bien Dr. Manhattan quien realiza la deliberación práctica según la cual la vida humana no tiene nada de especial, nada que la distinga a un nivel atómico de un conjunto de materia que se configura de esta o aquella manera. Incluso si Manhattan hiciera ese mismo razonamiento en todos los universos posibles, sigue siendo él quien realiza ese razonamiento. Es bien él quien elige, incluso si eligiera siempre y en toda circunstancia, en todo futuro posible, eso mismo. La posición del superhéroe es entonces de mala fe, pues no puede pretender que no es él quien elige. De hecho, la discusión con Lori le hace cambiar de opinión. Ella le muestra que el mismo conjunto de hechos que ha estado considerando
puede ser interpretado como milagroso y no únicamente como trivial. Los agentes podemos darle sentido al mundo y somos responsables por el sentido que le damos y los proyectos que emprendemos en base a ese sentido. Así, incluso si está determinado rígidamente por una cadena causal, sigue siendo él quien se construye a sí mismo y él quien elige. Manhattan actúa con mala fe, pues pretende que no está eligiendo, y así no tiene que confrontarse con la necesidad de elegir y de comprometerse con que esa elección será la elección que involucre a toda la humanidad, en este caso literalmente. Se oculta detrás de sus poderes para proclamar su ausencia de responsabilidad. Evita así lo que Sartre y antes de él Kierkegaard llamaban la angustia. Una vez que nos damos cuenta de que somos nosotros, agentes de carne y hueso, quienes damos sentido al mundo, una vez que somos conscientes de que en nuestros hombros reposan elecciones que deberíamos escoger en nombre de la humanidad, ¿cómo no sentirnos desamparados y desesperados? ¿Cómo no vernos reducidos a la náusea? Contrario a la mala fe de Manhattan, Silk Spectre y Night Owl, encontramos la autenticidad del comediante Rorschach y Ozymandias. Los tres, en algún punto, sufren de angustia. Los tres están comprometidos con su forma de darle sentido al mundo y con su ser como proyecto. Ozymandias, sin duda, ocupa un lugar especial en este sentido. Inspirado por la vida de Alejandro Magno y luego por la del faraón Ramsés II, está decidido a simple y llanamente cambiar el mundo. Lo intenta primero como justiciero, pero se ve confrontado rápidamente por la cruda realidad que le presenta el comediante. Así, decide cambiar su proyecto. Crea un plan que le tomará una década y que termina al final de la novela gráfica. Se convierte en un millonario empresario, convencido de que sabe mejor que el resto de la humanidad lo que nos conviene y actúa deliberadamente y casi sin límite. Contrario a los demás, él no se oculta detrás de ninguna excusa, de ningún pretexto. Se oculta detrás de una conspiración porque es la condición necesaria para que su plan funcione. Pero una vez descubierto por sus antiguos aliados, no pretende ser nada distinto de lo que él hizo de sí mismo. Por el momento hemos evitado evaluar explícitamente el carácter moral de las acciones de los personajes de la novela. ¿Es moralmente aceptable, moralmente permisible, moralmente obligatorio o al contrario, moralmente impermisible actuar como Rorschach? Las acciones de Ozymandias no son buenas, sin duda, pero ¿acaso podrían ser correctas o permisibles? ¿Es correcto o al menos permisible asesinar al comediante porque éste había descubierto el plan de Bates? ¿Podemos aceptar que haya asesinado a un delincuente rehabilitado y que vivía en paz solo para acusar a Rorschach de un crimen que no cometió? ¿Todo para salvaguardar la futura paz de la humanidad? ¿Es aceptable que le haya mentido a todo el mundo y abusado de la confianza de sus antiguos amigos y colegas? ¿Podemos evitar un holocausto nuclear que mataría billones fingiendo un ataque extraterrestre que mata millones? Estas son algunas de las preguntas que nos haríamos desde el punto de vista de la filosofía moral. Pero ese será el punto de vista que adoptaremos en otro momento. Sartre, al menos en el texto El existencialismo es un humanismo, parece estar tentado a adoptar un punto de vista, digamos, de inspiración kantiana, pero veremos de nuevo esto con más detalle luego. Diremos por el momento únicamente que el punto de vista sartriano consiste en afirmar ante todo y sobre todo que los agentes no podemos simple y llanamente afirmar que nuestras acciones son obligatorias y que las realizamos por el mandato de la ley moral, humana o divina. El razonamiento moral nos provee razones para escoger esta o aquella acción, pero esas razones son razones para nosotros. Somos nosotros, los agentes, quienes aceptamos incluir esas razones en nuestra deliberación práctica. Así hace notar Sartre, escondernos detrás de este o aquel decálogo, excusarnos detrás de esta máxima o aquel imperativo, como si no fuéramos nosotros quienes los consideramos como válidos, redunda en mala fe. Hoy exploramos los temas centrales del existencialismo, sobre todo sartreano, con la esperanza de poder encontrar una salida a algunos problemas de los superhéroes. Si tan solo pudiéramos volver a una era mejor, volver a la esencia.
pero pareciera que tanto con ustedes y yo, como con Batman, Superman y Ozymandias, esto no parece solucionar nada. Tenemos buenas razones para pensar que no hay tal cosa como una esencia preexistente, sino únicamente los proyectos en los que ustedes y yo nos embarcamos. En todo momento estamos condenados a elegir qué valoramos, qué deseamos, qué sentido le damos a nuestras emociones y a nuestros obstáculos, cómo creemos que deberíamos ser nosotros y los que nos rodean. Esto es, estamos condenados a ser libres. Negar esta condición es abandonarnos a la mala fe, pretender que no podemos sino actuar de esta o aquella manera porque estábamos tristes o bravos, que hicimos esto otro porque eso es lo que decían las reglas, que no hicimos lo que sabíamos correcto porque era difícil. Así nos tratamos a nosotros mismos como sillas o piedras. Somos responsables por quienes somos, aunque no seamos enteramente responsables por nuestros logros, pues el éxito no depende enteramente de nosotros. El existencialismo, pues, es un humanismo, pero no un superheroísmo. Sartre no nos presenta una libertad ilimitada, sino una libertad situacional. Ser libre es darle sentido y actuar en nuestras condiciones. No somos causas incausadas y aún así estamos condenados a ser libres. Para evitar una vergonzosa confusión, Sartre no pretende que podamos ser sencillamente exitosos, tan solo si lo decidimos. El autor es un marxista comprometido y por ende reconoce que hay obstáculos que no pueden ser franqueados individualmente, sino que requieren de cambios estructurales. Mejor dicho, sus ideas no llevan a la conclusión de que el pobre es pobre porque quiere, sino que la historia y el destino, si existieran, son susceptibles de cambiar. Somos nosotros, en plural, quienes estamos en capacidad de ser el motor de ese cambio, pues el ejercicio de nuestra libertad subjetiva debe ser siempre el ejercicio de la libertad intersubjetiva. Sin duda rechaza la fatalidad del estado de cosas, pero no abraza necesariamente una ideología del éxito individual, sino todo lo contrario. Bueno, ¿y qué hacer con los superhéroes de hoy? Parece que buscar en el pasado con la esperanza de encontrar las condiciones necesarias y suficientes para que sean lo que quisiéramos, pues esa no es una salida. No hay esencia del superhéroe, tan solo existencia. Me permito citar a Sartre una última vez. ¿Se ha reprochado jamás a un artista que hace un cuadro el no inspirarse en las reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho jamás cuál es el cuadro que debe hacer? Está bien claro que no hay cuadro definitivo que hacer, que el artista se compromete a la construcción de su cuadro y que el cuadro por hacer es precisamente el cuadro que habrá hecho. Está bien claro que no hay verdades estéticas a priori, pero que hay valores que se ven después en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el resultado. Nadie puede decir lo que será la pintura del mañana. Solo se puede juzgar la pintura una vez realizada. Fin de la cita. Bueno, nadie puede decir qué será el superhéroe de mañana. Solo se puede juzgar al superhéroe una vez realizado. La nostalgia, como el escepticismo, son lugares cómodos para la razón, pero una vez reposados, no podemos sino continuar creando, contando y leyendo nuevas historias. Antes de terminar por hoy, sería bueno entender uno de los mejores chistes jamás contados en las historias de los superhéroes. Watchmen. Ese es el chiste. Todo es un chiste contado por Alan Moore, anarcosindicalista y mago invocador de criaturas extradimensionales. La premisa de la historia, esto es, que la humanidad alcanzaría la paz mundial si fuéramos invadidos por criaturas extraterrestres, no es únicamente el fruto de un superhéroe convertido en villano. En realidad, es la idea de Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, quien en 1987 declaró ante la Asamblea General de Naciones Unidas que quizás necesitemos de una amenaza universal externa para hacernos comprender aquello que nos une. Quizás si nos enfrentáramos a unos aliens venidos de fuera de la Tierra, todas nuestras diferencias desaparecerían. Y esto es chistoso, aunque ustedes no lo crean, porque Reagan era y sigue siendo todo aquello contra lo cual Moore ha luchado toda su vida.
Su liderazgo e ideas políticas son sin duda unas de las razones que hacen que nuestros superhéroes no pasen por un gran momento.